Bien, en todos los ejercicios que habíamos trabajado hasta ahora, habíamos considerado que la velocidad a la que se movía el cuerpo era constante. Ahora imaginemos la siguiente situación. Tenemos una pista recta y aquí en esta pista tenemos un objeto. ¿Sí? Esta sería la posición inicial. Y llega hasta aquí, a esta posición final. En este punto inicial, el cuerpo tiene una velocidad inicial y en este caso, en esta posición final, la velocidad del cuerpo es distinta. ¿Sí? Vemos que aumentó su velocidad. Es decir, que se produjo una variación en la velocidad. En este tipo de casos vamos a dejar de hablar de un movimiento rectilíneo uniforme y vamos a empezar a hablar de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Lo vamos a poder abreviar como MRUV. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? En este caso, este auto, a medida que pasó el tiempo, ¿sí?, su velocidad fue aumentando. Imaginemos, en este ejemplo, que originalmente el cuerpo tenía una velocidad inicial de 10 metros por segundo. ¿Tá? Y en ese momento comencé a medir el tiempo, es decir, que el tiempo allí sería 0. Cuando llega a esta posición, ¿sí?, el cuerpo alcanza una velocidad final, por ejemplo, de 40 metros por segundo, y en este momento el tiempo es de 10 segundos. Hubo una variación de la velocidad. Entonces vamos a definir una magnitud nueva que vamos a llamar aceleración. ¿Sí? La aceleración la vamos a definir como la variación de velocidad por unidad de tiempo. Es decir, necesito saber cuánto varió la velocidad y en cuánto tiempo demoró en producirse esa variación. Así que vamos a anotar como delta V a quién? A la variación de velocidad. ¿Cómo vamos a calcular la variación de velocidad? La vamos a calcular como la velocidad final menos la velocidad inicial. En nuestro caso, la variación de velocidad sería 40 metros por segundo menos 10 metros por segundo, es decir, que la variación de la velocidad en nuestro caso sería de 30 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo se produjo esa variación de la velocidad? Bueno, ahí lo que vamos a hallar es la variación del tiempo. ¿Sí? La variación del tiempo la determinaremos como el tiempo final menos el tiempo inicial. Si analizo el movimiento, terminó de moverse al cabo de 10 segundos y cuando empezamos a analizar el movimiento el tiempo era 0. Así que la variación del tiempo sería de 10 segundos. Entonces, vieron que en la definición dijimos que la aceleración es la variación de velocidad por unidad de tiempo. Si tratáramos de llevar eso a una ecuación, nos quedaría que la aceleración sería la variación de velocidad, delta V, sobre delta T. La variación de velocidad por unidad de tiempo. Para nuestro ejemplo, podríamos decir que la aceleración sería de 30 metros por segundo, que era la variación de la velocidad,
sobre 10 segundos, que es la variación del tiempo. Fíjense y atención, en este caso, segundos queda dividiendo las dos veces. Por lo tanto, no se puede cancelar. Y la unidad de aceleración va a ser metros por segundo por segundo. O también se le puede llamar metros por segundo al cuadrado. En este caso, 30 sobre 10 me queda 3,0 metros por segundo por segundo. Pero también dijimos que se lo puede nombrar 3,0 metros por segundo al cuadrado. En matemática, cuando tenemos x por x, simplemente decimos x al cuadrado. En este caso tengo metros por segundo por segundo. Simplemente van a ser segundos al cuadrado. La aceleración también va a ser una magnitud vectorial. Por lo tanto, es necesario representarla. En este caso, la aceleración la representaremos, acá no lo estamos haciendo a escala, pero simplemente para marcar hacia dónde sería, en el sentido de el movimiento del cuerpo, en el sentido que está aumentando la velocidad. No siempre es así, porque si la velocidad disminuyera, la aceleración tendría sentido opuesto al movimiento. Entonces vamos a tratar de analizar esto desde el punto de vista de un gráfico, a ver qué es lo que sucede. Entonces, vamos a representar estos datos que tenemos acá en el dibujo en un par de ejes. Entonces vamos a trazar nuestro par de ejes. En el eje vertical vamos a poner la velocidad medida en metros por segundo y el tiempo siempre colocado en el eje horizontal. En este caso, tiempo en segundos. ¿Sí? El único valor de tiempo que tenemos era 10, es muy fácil esta gráfica. ¿Sí? Y las velocidades eran 10, 20, 30, 40. Vamos a hacer un poquito más grande ya que me queda el eje. Entonces, sabemos que para tiempo 0 la velocidad es de 10. ¿Sí? Y para tiempo 10 segundos la velocidad es de 40. Nos quedaría ubicado acá. Acá también podemos ver una diferencia con lo que hacíamos antes. Antes, cuando teníamos un gráfico de velocidad en función del tiempo, siempre era una recta horizontal. En este caso, ¿sí? Esa recta no es horizontal. Se produce una variación en la velocidad. Voy a poder decir en este caso que el cuerpo tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿A qué se debe? A que la trayectoria que tenía es una recta y la velocidad aumenta, en este caso, en forma constante. Pero simplemente puedo decir que varía. Entonces voy a poner el cuerpo tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado. La trayectoria es una recta y la velocidad aumenta, en este caso, ¿no? En forma uniforme con el tiempo. Es decir, que siempre aumenta lo mismo en el mismo tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros quisiéramos hacer la tabla de datos de esta gráfica, ¿sí? Podríamos hacer esto. Tiempo en segundos y velocidad en metros por segundo. Para tiempo 0, la velocidad era de 10. Cuando el tiempo es 1 segundo, gracias al dato que tengo de aceleración, puedo saber que la velocidad es de 13. ¿Qué sucedió? La velocidad aumentó 3 metros por segundo en 1 segundo. A los 2 segundos, la velocidad sería de 16. A los 3 segundos, aumentaría otros 3 más. Sería de 19.
y así sucesivamente hasta llegar a los 10 segundos, que la velocidad sería de 40 metros por segundo. A esto nos referimos de que aumenta en forma uniforme. Siempre va aumentando de 3 metros por segundo en cada segundo que transcurre. Aumenta 3 metros por segundo en cada segundo que transcurre. Aumenta 3 metros por segundo en cada segundo que transcurre. ¿Sí? También podemos retomar lo que ya habíamos mencionado anteriormente sobre la pendiente. Nosotros decimos que la pendiente es la variación del eje vertical sobre la variación del eje horizontal. En este caso, vamos a ver quién está en cada eje. La variación del eje vertical, es decir, delta B. ¿Sí? ¿Sobre quién? Sobre la variación del eje horizontal. Sobre delta T. ¿Y quién habíamos dicho que era la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo? La aceleración. Entonces, esto a su vez es igual a la aceleración. Es decir que la pendiente del gráfico velocidad en función del tiempo representa la aceleración del cuerpo. Quedó allí cortadito. Ahora sí. La pendiente de este gráfico representa la aceleración del cuerpo. ¿Tá? Eso es otro dato importante. Y lo otro que debemos recordar es lo siguiente. Cuando nosotros teníamos un gráfico de de velocidad en función del tiempo y queríamos determinar el desplazamiento, calculábamos el área. En este tipo de movimientos también voy a poder calcular el área. El área de la figura que se forma aquí debajo. ¿Qué figura es esta? La figura que se forma aquí es un trapecio. ¿Sí? El área de un trapecio se calcula como base mayor más base menor por altura sobre 2. ¿Sí? Entonces, para este caso que yo tengo, el área de este trapecio, ¿sí? Recordemos que las bases de un trapecio siempre son los lados que están paralelos. En este caso sería 40 metros por segundo más 10 metros por segundo por la altura, que sería 10 segundos sobre 2. Así que el área de este trapecio sería 40 más 10 son 50, por 10 son 500, dividido 2 sería 250 metros. Quiere decir que el desplazamiento en este caso sería de 250 metros. En general, en este tipo de ejercicios es más cómodo mirarlo de costado a esto, porque tenemos la base mayor, la base menor y la altura. Eso queda a criterio de cada alguno. La figura formada en este caso dijimos que es un trapecio. Pero lo otro que es importante recordar entonces acá es que el área del gráfico velocidad en función del tiempo representa el desplazamiento del cuerpo. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un resumen de cosas que debemos recordar para tener presente cuando hagamos estos ejercicios. ¿Sí?
Entonces, si tenemos un ejercicio en el cual hay un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Era movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Entonces, debemos recordar cómo calcular la aceleración. Que la aceleración era la variación de la velocidad sobre la variación en el tiempo. ¿Ah? Y después, otra cosa que debemos recordar, ya que estamos, es si tenía un MRU, ¿sí? En un movimiento rectilíneo uniforme, que era cada cosa. Movimiento vamos a ver si nos da allí para escribir. Movimiento rectilíneo uniforme. En ambos la trayectoria era una recta, pero en este la aceleración es constante y en este otro la velocidad es constante y la velocidad la calculamos simplemente como delta x sobre delta t. ¿Ah? Ahora, vamos a mirar un poquito. Las gráficas que podemos tener son de posición, velocidad y aceleración. Entonces tenemos, dijimos, posición, velocidad y aceleración. Si tengo una gráfica de posición y quiero la velocidad, es decir, vengo en este sentido, ¿sí? Voy a calcular una pendiente. Recordemos que es la variación del eje vertical sobre la variación del eje horizontal. Si tengo una gráfica de velocidad y quiero calcular la aceleración, calculo la pendiente también. Variación del eje vertical sobre variación del eje horizontal. Esto era posición, velocidad y aceleración. Siempre en función del tiempo. Si tengo una gráfica de aceleración y quisiera saber la variación de la velocidad, voy a calcular el área. Si tengo una gráfica de velocidad y quisiera hallar la variación de posición, voy a hallar también el área. Entonces, el área del gráfico aceleración en función del tiempo me permite determinar la variación de velocidad. ¿Sí? Y a su vez el área de velocidad me permite obtener la variación de posición. El área del gráfico velocidad en función del tiempo me permite determinar la variación de la posición, también llamado, mejor dicho, desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y para áreas debemos recordar lo siguiente. El área del triángulo
base por altura sobre 2, el área del rectángulo largo por ancho y el área del trapecio base mayor más base menor por altura sobre 2. ¿Sí? Las áreas que podemos encontrar son básicamente estas tres. O combinación de ellas. Puede ser, por ejemplo, un rectángulo más un triángulo o un trapecio más un triángulo. Eso va a depender de cada gráfica que analicemos. Y con esto terminaríamos esta introducción, digamos, a movimiento rectilíneo uniformemente variado. Luego haríamos más ejercicios sobre este tema.